Vamos al capítulo 8 de Romanos. En el capítulo 8 de Romanos se nos presenta la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, operada a través del Espíritu Santo como el antídoto para la carne en nosotros. Hace poco me gustó cómo lo decía Francisco La Cueva. Hablaba de la carne y se refería como el pozo del pecado. No el pozo del pecado, sino el pozo del pecado. El pozo es lo que se queda en la parte de abajo del vaso cuando has tenido un café o has tenido un té y se queda ese resto, ¿verdad? Que es un resto que no tiene valor ninguno, pero sigue manchando el vaso, ¿verdad? Nadie bebe un café en un vaso que tiene un pozo y sin embargo es una mancha solamente. Entonces la gracia es ese antídoto que Dios nos ha dado para, no solamente para arrancar el dominio del pecado, para matar al viejo hombre, sino para tratar con el pozo. ¿Y cómo aplicamos esa gracia en nuestras vidas? A través de un tutor que se nos ha dado, que se nos ha dejado, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, el Espíritu Santo es nuestro tutor, es el que nos acompaña para realmente poder aplicar esa gracia en cada una de nuestras vidas de la forma que cada uno necesite en cada momento. Y de esto va la primera parte del capítulo 8. Vamos a ver los versículos más importantes. Primer versículo, ahora pues, 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es muy significativo que el primer versículo, antes incluso de decir cómo hay que caminar, cómo no hay que caminar, el primer versículo ya nos dice de cuál es nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida no es llegar a ser libres de la condenación, sino que nuestro punto de partida es ser ya libres de la condenación. Ese es nuestro punto de partida. Es muy importante que entendamos esto. No vivimos desde la condenación, sino desde la no condenación. Si vivimos desde la condenación, todo lo que hagamos va a ser un esfuerzo humano para salir de la condenación y vamos siempre a estar aplastados por el peso de la condenación. Si hay condenación, porque no ha habido un nuevo nacimiento, tienes que arrepentirte, tienes que entregar tu vida a Cristo, tienes que recibir por fe la obra de Cristo y Él va a remover la condenación de tu vida, no solamente porque le apetece, no solamente porque quiere, sino porque Él es justo con la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y porque Él llevó nuestra condenación y no le perdonó a Cristo la condenación, Él puede otorgarnos a nosotros justicia y perdonar nuestra condenación. Y si no tienes eso, puedes tener eso. Y es tan caro que solamente lo puedes recibir gratuitamente. Ahora, si ya tienes eso, y has caminado y te has manchado, te has desviado y vuelves una condenación, que es una condenación, no es tanto una condenación, sino es un sentido de haber defraudado al Señor, un sentido de haber ofendido al Espíritu Santo, un sentido de haber sido infiel a tu Cristo que te amó y el enemigo lo quiere usar para traer condenación. ¿Qué hacemos? Arrepentimiento. Y cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para borrar, quitar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros decidimos si andamos en condenación o no. Si nosotros caminamos delante del Señor, no caminamos en condenación. Y si nos manchamos y recibimos ese toque y el enemigo nos acusa, tenemos una sangre bendita y un abogado que nos defiende. Así que no tenemos por qué andar en condenación. ¿Y cómo tenemos que andar? Nos lo dirá el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo. Curiosamente dice la ley, pero es otra ley, la del Espíritu de vida en Cristo. Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 2, esto ocurre porque la ley del Espíritu de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículos 5 y 6, muy importantes también de aprender, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Lo diría en otra parte el apóstol Pablo, poned la mira en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y ya lo hemos explicado, no estamos hablando de ser gente que no tiene contacto con la realidad, gente espiritualoide que está todo el día colgada de la tercera nube celestial, no está hablando de eso, no está hablando de las cosas celestiales, en este sentido está hablando de las cosas invisibles del reino de Dios. Celestial no significa que esté arriba, porque arriba depende de en qué parte del mundo estás, es arriba o abajo. ¿Arriba dónde estás? Bueno, depende, si estás en Escocia, arriba es una cosa, si estás en Sudáfrica, arriba es para abajo. No estamos hablando del cielo, estamos hablando de las cosas invisibles del reino de Dios, y el reino de Dios está entre nosotros, está dentro de nosotros, y muchas veces también está en nuestras bocas. Entonces no está hablando en no trabajar, en no tener responsabilidad, en no tratar con este mundo, sino en tener nuestra prioridad, nuestro enfoque en el reino de Dios y en las cosas celestiales, y no en las de abajo, en las terrenales, porque el que camina de forma terrenal, pensando en lo terrenal, donde todo es lo terrenal, no está siendo guiado por el Espíritu. Caminamos guiados, sometidos de la mano del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone en nosotros los deseos correctos para rechazar la carne y para hacer lo de Dios. El Espíritu Santo es el que pone a nuestra disposición
ese gran almacén de riquezas que es la gracia de Dios, donde tenemos la fuerza, el poder, tenemos la aceptación, tenemos la santificación, tenemos todo lo que necesitamos y el Espíritu Santo lo pone a nuestra disposición. Nosotros decidimos si le echamos cuenta o si no le echamos cuenta. Sígueme. ¿Le sigue o no le sigue? Mateo, sígueme. Pedro, Juan, sígueme. Bueno, pues el Espíritu Santo cada mañana nos dice, Daniel, sígueme. Y yo digo, ¿te sigo? O digo, no te sigo. Sígueme, ven conmigo. Haz lo que yo te diga. Sigue mi guía. Cuando te encuentres en una dificultad, estás de mi mano, yo te voy a dar los recursos. Ven conmigo, sígueme. Como hacía el maestro con los discípulos, ahora el Espíritu Santo, sígueme, ven conmigo, sé consciente de mí, sé consciente de mi voluntad. Cuando yo ponga los deseos, responde a los deseos. Cuando yo te instruya en contra de otros deseos, rechaza esos deseos porque ya no te dominan, no tienen nada sobre ti. Sígueme, ven de mi mano. Bendito Espíritu Santo que nos lleva de su mano. Si la tomamos, no lleva a nadie a fuerza. Jesús tampoco llevó a nadie a fuerza. El Espíritu Santo no lleva a nadie a la fuerza. Somos guiados. No dice arrastrados, no dice controlados. Dice somos guiados por el Espíritu Santo. Y decíamos el otro día, Gálatas 3, no proveáis para los deseos de la carne, de la cual segaréis corrupción, sino proveer para los deseos del Espíritu y recibiréis vida. Seguimos adelante. Versículo 12, decíamos, así que, hermanos, deudores somos. No, sí, deudas sí tenemos, pero no a la carne, al Espíritu. Esto es un cambio de deuda. No es que ahora ya no debo nada. Ahora debo mi devoción, debo mi lealtad a Jesucristo y no la debo a la carne, al pecado. A veces le damos vueltas y decimos, es que me tira mucho el pecado, soy deudor al pecado. Y a Cristo, bueno, haré lo mejor que pueda. No, es al revés. A Cristo le debo y al pecado no le debo nada. Es al revés. En la siguiente parte del capítulo 8 estuvimos hablando de la filiación. De la filiación podemos tomar dos textos, que son los versículos 15 y 16 y los versículos 26. Con esos dos textos podemos tener un resumen de lo que está hablando aquí, muchos los conocéis. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Esto es un cambio total de paradigma. Es un cambio total de paradigma. Él, por la obra de Jesucristo, nos ha hecho hijos. Hemos nacido de nuevo, de una simiente divina, una nueva criatura, y somos hijos. Y nuestro hermano mayor es Jesucristo. Eso es un cambio total, incluso de lo que ocurría antes del Antiguo Testamento. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta coletilla es sumamente importante. ¿Y cómo sé entonces que soy hijo de Dios? El Espíritu Santo te da testimonio dentro de ti. Bueno, pero eso ¿cómo es? ¿Tienes dudas? ¿Son dudas puntuales? ¿Son ataques del enemigo? ¿Que todos los tenemos? No, son dudas generales, dudas continuas, donde yo no sé si hice, no hice. Entonces vamos a hablar, vamos a sentarnos y vamos a ver qué pasa. Porque un hijo de Dios tiene testimonio de que puede dirigirse a su Padre. No, yo es que toda la vida he creído en Dios, eso no te hace hijo de Dios. Yo toda la vida he intentado respetar los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, eso no te hace hijo de Dios. Yo toda la vida he creído en Jesús, igual que el diablo. Eso no te hace hijo de Dios. Has confesado, has puesto tu fe en la obra que Cristo ha hecho para ti, con nombre y apellido, y has recibido esa obra de forma espiritual por la fe y la confesión, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Jesucristo como tu Rey y tu Salvador. Sí, tienes esa certeza en tu espíritu, que si, como decían los antiguos, que si te mueres ahora mismo, vas al cielo. Como dijo el pecador, acuérdate de ti, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y cuál fue la respuesta siguiente respuesta del ladrón en la cruz? ¿Alguien le sabe? No. ¿Sabes por qué? Porque se acabó la conversación. Porque se lo creyó. Seguro que voy a estar hoy, pero mira que yo he sido muy malo. No, se acabó la conversación. Hoy estarás conmigo. Amén. Se acabó. Él nos da testimonio. Por cierto, un detalle aquí. Si el Espíritu Santo da testimonio a nuestros corazones de posiblemente la cosa más importante que hay para nuestras vidas, que es la salvación, el haber sido hijos de Dios. Si algo tan grande como la salvación, como ser hijos de Dios, algo tan significativo, lo que nos da esa garantía de saber que somos, que sí, es el testimonio que da el Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿por qué tendría que, como norma, el Espíritu Santo dar testimonio a nosotros de otras cosas que Dios nos dice de otra forma, de diferente manera? No te he entendido, me voy a explicar. Si es a través del testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón, que Él nos dice lo más importante, el resto de las cosas de la vida que no son tan importantes, ¿cómo no nos la diría en principio? De la misma manera. Si Él no mandó a un ángel desde el cielo para decir, he aquí yo confirmo que has nacido de nuevo, ¿por qué tendría que mandar un ángel del cielo para decir, he aquí que yo confirmo Toyota y no Honda? He aquí que yo confirmo ese es el trabajo. Si no has usado otro medio en lo más importante, ¿por qué tendría que usar otro medio en cosas más livianas? Que no significa que no use otros medios. Los ángeles, los sueños, las visiones, los hermanos, las palabras, la palabra de conocimiento. Pero hay
canal principal que el Espíritu Santo, que Dios usa para darnos confirmación de su voluntad y de su aquiescencia en nuestra vida, y es el testimonio en el corazón. Por lo tanto, no infravaloremos el testimonio en el corazón, porque a veces estamos pidiendo que venga uno de fuera, un profeta o un señor, y está bien como confirmación, pero el método principal que el Señor habla es por la palabra y por el testimonio del corazón. ¿Sí o no? Y de hecho, lo más importante nos lo ha dejado a través de ahí. Siguiente versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 2 versículos súper importantes. Siguiente parte, la tercera parte de Romanos capítulo 8. He recordado que en la primera parte era cómo Él nos enseña a vivir, como la gracia de Dios es el antídoto para el pecado. Y en la segunda parte seguimos con el tema la herencia. La herencia la venimos hablando desde el capítulo 5. Capítulo 5, hablamos de la herencia que tenemos, de la paz con Dios, de la amistad con Dios, de cómo la herencia de haber sido libres del dominio del pecado, la herencia de su gracia, la herencia de poder vivir ahora una vida superior, una nueva familia. Y aquí, en el capítulo 8, en la tercera parte, la segunda parte nos ha hablado de la herencia, filiación, ser hijos. Pero si pasan la página del Testamento, todavía sigue y dice hay una herencia más, que es la última parte del capítulo 8, que es el propósito. El propósito también es parte de la herencia. Dios nos ha dejado como parte de su herencia propósito. Esto no hace falta ni que lo memoricéis, porque sé que lo sabéis, y si no lo sabes, pues apréndetelo, porque lo mismo te hace falta. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, suele hacer falta, ¿verdad? En la vida. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en el siguiente versículo nos especifica cuál es ese propósito a los cuales Él nos ha llamado y ese propósito que Él se ha empeñado en que nosotros cumplamos y que está dispuesto a usar todo para que cumplamos. ¿Cuál es ese propósito? Ser pastor, ser maestro, ser fiel, ser un buen marido, No, el buen propósito para el cual Él nos ha llamado y está dispuesto a usar todo es para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él se ha propuesto y nos ha legado un propósito en su testamento. Ya que yo te he hecho nueva criatura, ya que yo te veo como a Jesús, ya que tienes la santidad que has recibido de Jesús, la justicia de Jesús, ya que tienes los recursos de Jesús, ya que te he hecho parte de la familia como lo es Jesús, aunque Él es el primero, por supuesto, el mayor, el primogénito, el primero de todos, el más importante, pero como tú ahora eres parte, yo te dejo una comisión y te dejo un propósito. Voy a luchar y debes de luchar para ser como mi Hijo Jesucristo. Usa todo lo que te he dado para ser cada vez más parecido a Cristo. El que dice que es de Él, dice en otra parte, debe andar como Él anduvo. Esto es mi propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Está en tu herencia, está en tu testamento, revísalo. Ser como Jesús. Y Él ha dejado todo para que seamos como Él. Da por hecho que es un proceso y da por hecho que Él está dispuesto a usar todo, incluso las cosas duras de la vida, para hacernos más como Jesús. Él es un Padre amoroso, incomparable, y que Él tiene un propósito muy alto con nosotros, que seamos transformados a la imagen de Jesús. La última parte del capítulo 8 tiene un versículo muy importante, que también lo conocéis, que es bueno memorizarlo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta retórica. La respuesta es nadie. Yo me puedo alejar de Cristo, pero eso no cambia el amor de Cristo por mí. ¿Quién puede alejar a un hijo del amor de su padre? Nadie. Y si es un bandido y se va, pues entonces que es un bandido y se va, que siga siendo amado por su padre. Esto es algo increíble. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Señor tiene un propósito con nuestras vidas, es parte de nuestra herencia, que seamos más que vencedores. Yo no creo en que la gente, esto del éxito, el triunfo, yo no creo en nada de eso. Para ti, yo sí creo en una vida de vencer, porque así la ha ganado el Señor para mí. Eso no significa que está exenta de dificultad. Precisamente lo que está diciendo es que en medio de las dificultades puede ser más que vencedor. El Señor nos ha dado el propósito, nos ha destinado para que seamos como Cristo. Y Cristo fue siempre vencedor, siempre vencedor. Y nosotros en Él podemos ser siempre vencedores. Claro, para que haya victoria, tiene que haber guerra. Ser victorioso no es estar exento de guerra, es poder ir adelante en medio de cualquier guerra. Pasamos a los capítulos 9, 10 y 11. Sabéis que esto fue un intervalo para Israel. Y de aquí solamente vamos a sacar unos pequeños textos para recordar. Del capítulo 9, que habla de la elección soberana de Israel, solamente con aprendernos el 3 tenemos una idea. Dice el apóstol Pablo, porque deseara yo mismo ser maldito, anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. O sea, ¿qué nos está diciendo este versículo? Que el amor por Israel es correcto,
que Dios no ha abandonado a Israel y que Pablo seguía orando por Israel. Capítulo 8 dice: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Este texto es importante normalmente cuando te arrimas a gente que son un tanto judaizantes o un pelín amantes de más, entre comillas, del pueblo judío. Y escúchame, no te olvides que judío es el que lo es según la promesa, no según la carne, ¿verdad? Y el versículo 30 de Romanos 3 dijo: pues Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, los judíos, y por la fe a los de la incircuncisión. O sea que al final, aunque son un pueblo especial, se salvan de la misma manera por medio de la fe. Capítulo 9 simplemente recuerda que Dios eligió este pueblo y que Pablo nos enseña a amar este pueblo y a orar por este pueblo. Además, no nos olvidemos, como dirá después, que la restauración del pueblo de Israel bendecirá a todas las naciones y será algo que vendrá antes de la vuelta de Cristo. O sea que yo estoy deseando que Israel sea restaurado, porque significa que mi Mesías, su Mesías, mi Mesías también viene. Y cuando venga a restaurarlos a ellos, ya estoy yo preparadito. Cuando veas a Israel ser restaurada completamente, empiezan para acá. Capítulo 10. Aquí, aunque sigue hablando de Israel, hay unos textos tremendos respecto a la salvación, fantásticos, muy importantes para nosotros, tremendamente importantes a la hora de predicar el Evangelio, que además conocemos, versículos 8b al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. Palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y estudiamos como esto es un principio que va más allá de la salvación inicial, que esto es un principio que dice que la fe tiene que ser verbalizada para disparar la salvación. Versículos 12 y 13. Porque no hay diferencia, otra vez, entre judío y griego. ¿En qué sentido está hablando? En el de la salvación. Que yo sepa, entre un judío y un griego hay ciertas diferencias. Lo digo por los que usan estos textos para decir no hay diferencia entre hombre, mujer, libre y esclavo. Que yo sepa, entre un hombre y una mujer alguna diferencia hay. Y entre un libre y un esclavo alguna diferencia hay. No está diciendo que son lo mismo ni que los roles son lo mismo. Está diciendo que de cara a la salvación todo el mundo se salva bajo el mismo parámetro. Que es, pues, el mismo que es Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. Porque todo aquel... Este hay que aprendérselo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quién es todo aquel? Todo aquel que hiciera que invocara el nombre del Señor. Por el contexto se entiende que es una invocación desde un corazón que cree. Todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Así que la fe viene por Él y el oír por la palabra de Dios. Y en el contexto solamente recordaros que aquí Pablo dice, pues digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta todos los fines de la tierra sus palabras. Entonces, ¿qué pasó? ¿Que el pobre pueblo de Israel no había oído? No, sí había oído. Lo que pasa es que no habían respondido al mensaje. Capítulo 11, donde va a terminar con el asunto de Israel. Mira, un solo versículo y te aprendes el capítulo entero. Por lo menos te aprendes lo principal que quiere decir. El primero, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Se acabó, arreglado. Pero no me has dicho que entonces al final todos se salvan a través de la fe en Jesucristo. Sí, pero eso significa que los planes que Dios tiene con la nación particular de la raza de los judíos llevarán a un momento en el que Él los cumpla como judíos, como pueblo. Sí, ¿y no los ha desechado? No. ¿Y ha renunciado a sus planes con ellos como nación? No. Así que, versículos 18 y 23, lo recordamos, no te jactas pensando en que tú lo sustentas sino que, a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Y versículo, recuerdo, muy importante, si por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás de pie, no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Teme a qué? ¿Teme a qué? ¿Teme a que Dios de manera aleatoria va a decir, ya no te quiero más, al infierno? No. ¿Teme a qué? Teme a dejar de creer. Si por su incredulidad fueron desgajados y tú por tu credulidad estás dentro, ¿teme el qué? Teme caer en la incredulidad que los dejó yo fuera. Uno de los principales puntos del libro de Hebreos es ojo con la incredulidad. Ojo con la incredulidad. ¿Temer de qué? Temer de que tú mismo, yo mismo, entres en incredulidad. No te ensoberbezcas sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. ¿Perdonar por qué? ¿Perdonar el qué? La incredulidad. Mira pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. La bondad, ¿a quién? A los que creyeron. La severidad, ¿con quién? Con los que fueron incrédulos. La incredulidad es algo que temer. Temer en el sentido de temer para evitar. El temor no es una cosa mala. Ahora, no estoy hablando del temor del cual Él nos ha librado. Ya no estáis bajo el espíritu de temor, sino el de hijos, filiación. No estoy hablando de ese temor, que es un espíritu. Estoy hablando de que si tú estás al borde de un precipicio y ves el precipicio y de repente te entra algo aquí que podríamos definirlo como temor, miedo, canguelo, que yo sepa, ese sentimiento no es malo. Ese sentimiento lo que te está es avisando del riesgo.
Y ese sentimiento, ese temor, ese sentido de alarma es muy bueno, porque es el que te hace dar un paso atrás, es el que te hace vigilar. Así que vigilemos. Si la bondad contigo, si permaneces en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y si ellos no permanecen en incredulidad, serán injertados. Por lo tanto, aquí está hablando de dos principios. Todo el capítulo 11 habla de dos principios: fe y perseverancia. Fe y perseverancia. O sea, ha hablado de incredulidad frente a la fe y luego te ha dicho, asegura de mantenerte en la fe. Porque si tú te mantienes en fe, vas para adelante. Si no te mantienes en fe, vas para atrás. Pero si ellos no se mantienen en incredulidad, ellos van para adelante. Si se mantienen en incredulidad, no van para adelante. O sea, es fe frente a incredulidad y luego darle continuidad. Darle continuidad. No es lo uno sin lo otro. No es solamente darle continuidad a las cosas. No. Darle continuidad ¿a qué? Darle continuidad a la fe. Pero no es solamente la fe inicial, sino es una fe que se le da continuidad. Y se enseñan esos dos principios. De todas maneras, versículo 1 te resume. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? No. ¿Y para qué el Señor ha permitido el endurecimiento de Israel? Para darnos oportunidad a nosotros. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Capítulo 12 sale del tema de Israel y ahora va a proyectar en la iglesia, en el cuerpo. Ya no tanto en la herencia individual, sino en el cuerpo. Estos dos versículos son troncales, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto lógico, razonable. No os conforméis a este siglo. Este versículo es el que nos transforma, conecta la realidad de lo que Cristo ha hecho en nuestro espíritu con nuestra vida en el sentido conductual. El Espíritu Santo ha hecho una obra en nuestro espíritu, Él ha traído la paz, Él ha traído la gracia, Él ha traído la santidad de Cristo, Él ha traído la pureza, Él ha tocado nuestro espíritu, ¿vale? Pero ahora nosotros tenemos que renovar nuestra mente para que todo lo que Él ha hecho en el espíritu se pase a nuestra mente, a nuestra alma y a nuestra forma de caminar. ¿Por qué, si Dios ha hecho una obra tremenda en nuestro espíritu y lo tenemos todo en nuestro espíritu y tenemos la gracia, por qué luego a la hora de comportarnos, por qué nuestra alma sigue pensando como un sevillano de 39 años del siglo XXI? Bueno, porque mi alma, mi mente, mi sistema de pensamiento que ha sido formateado por el mundo del siglo XXI tiene que remodelarse, tiene que readaptarse, reformatearse para que se adapte a el alma de la nueva criatura. En el nacimiento de la nueva criatura está la mente de Cristo. Pablo dijo, tenemos la mente de Cristo. En la nueva criatura está la conexión con el Espíritu Santo, la mente de Cristo, los buenos deseos. Ahora, eso tiene que ser aplicado a nuestra alma, a nuestro pensamiento, que luego cambiará nuestra conducta. Tal el hombre piensa, tal el hombre es. ¿Cómo hacemos esto? Mediante la renovación de nuestro entendimiento. Nosotros empujamos la mentalidad del reino, la mentalidad del Espíritu Santo y la ponemos sobre nuestra mente y decimos, mente, ya no vas a pensar más así, vas a pensar así. Vamos a reformatear nuestro sistema de pensamiento. ¿Para qué? Para que lo que está en nuestro espíritu sea formateado, sea imprimido en nuestra alma y eso cambie nuestra conducta. Para que no solamente se quede en nuestro espíritu, sino que haya un cambio en nuestra alma. Entonces, ¿qué necesitamos para experimentar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios? Una transformación en nuestras mentes. Que nuestra mente no siga siendo una mente terrenal, una mente como la de cualquier sevillano de la edad que sea del siglo XXI. Sino que la mente de Cristo, que está sido puesta en nuestro espíritu, en el hombre interior, en el hombre renovado, vaya cada vez tomando más y más lugar en nuestra vida. De tal manera que cuando recibamos algo sobre nuestra vida, recibamos una acción, una interacción, por ejemplo, con un hermano, nuestra mente natural responde de una manera. Ya te cogeré las dos y te crujiré. Pero la mente de Cristo, la mente de la nueva criatura dice, no, ama y perdona. Entonces yo tengo dos opciones. O mantenerme en mi carnalidad, funcional como cualquier ser humano carnal, o tomar y reformatear, transformar mi mentalidad, renovarla y decirle, no, yo ya no pienso así. Pienso como mi hombre interior dice que debo pensar, que es a través del amor y a través del perdón. Transformado mediante de la renovación de las mentes. La mente tiene que renovarse para dar lugar a lo que Dios ha puesto, a su mente, a sus principios que están en nuestro espíritu, en el hombre nuevo, para que vengan a gobernar nuestra alma. Tienen toda la capacidad de gobernar, pero somos nosotros los que tenemos que decir quién gobierna sobre quién. ¿Quién gobierna? ¿La mentalidad de este siglo o la mentalidad de Cristo? Entonces Pablo nos enseña, transformar vuestra mentalidad. Ya que habéis recibido semejante herencia, transformar vuestra mentalidad. Lo diríamos, por ejemplo, con el indigente. Escúchame, ya te he dicho que te han puesto 1 millón de euros en la cuenta del banco.
ya te he dicho cuál es la cuenta, ya te he dicho la tarjeta y te he dicho el PIN. Ya eres rico. ¿Por qué sigues viviendo entre cajas de cartones? Bueno, porque llevo toda la vida viviendo entre cartones, mi mente está acostumbrada a vivir entre cartones. Y mi espalda ya le da una cama y no se acuesta bien. ¿Por qué? Porque está acostumbrado al suelo. ¿Qué le dices a esa persona? ¿Conviértete otra vez? No. ¿Qué le dices a esa persona? ¿Mete en vez de 1 millón, 2 millones? Da igual, que metas 1 o 40, la situación no va a cambiar. ¿Qué le dices a esa persona? Cambia tu mente. Saca la miseria de tu mente. Empieza a decirle a tu mente cuál es tu nuevo estado. Tú ya no eres un indigente, eres un rico, así que busca un hotel y duerme. Y lo sabemos, y los que trabajáis sobre todo con indigentes, lo más fácil no es sacar el hombre de la indigencia, sino la indigencia del hombre. Es un cambio de mentalidad. Y cuando Cristo obra, si Cristo no obra, muy difícil cambiar. Pero cuando Cristo obra, puede haber un cambio real de mentalidad, pero tiene que cambiar la mentalidad de la persona. Que ya no eres pobre, que ya no eres pecador, que ya no eres desgraciado, que ya no eres odiado por Dios, que ya no eres enemigo de Dios. Dile a tu mente que se someta a lo que dice la nueva criatura. Transformación de la mente. O sea que podemos tener indigentes pobres e indigentes ricos. ¿Cómo? Sí. Podemos tener indigentes que tienen 0 euros en la cuenta bancaria y indigentes en la indigencia con 1 millón de euros en la cuenta bancaria. Por eso vemos la iglesia que vemos. Porque en la iglesia a veces somos indigentes ricos. ¿Qué más tiene que hacer Jehová y Cristo por nosotros? Nada. Somos nosotros los que tenemos que transformar nuestra mentalidad a la nueva mentalidad que Él nos ha dado y dejar de vivir como basados en una mentalidad antigua. ¿Os acordáis lo que hablábamos de los esclavos? Libres, todavía cogiendo algodón. Cambio de mentalidad. Seguimos. Versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos somos miembros de la misma función, no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Este versículo resume todo lo que el capítulo habla de que somos un cuerpo. Somos un cuerpo, muchos miembros, no todos iguales, pero un miembro de un cuerpo. Y un versículo para resumir todo lo que habla sobre la interactuación con personas: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. No os venguéis, dar lugar a la ira de Dios. O sea, resumo el capítulo entero: mátalos de amor. Responde con amor, con el espíritu contrario. No seas vencido de lo malo, sino vence con el mal. Versículo 13. 2 versículos para resumir todo el capítulo. De modo que si alguien se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios, por Dios resiste. ¿Qué? ¿Claro? No creo, lo voy a repetir. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Por qué, hermano Dani, no has leído el primer versículo, que es el típico? Sométate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No lo he leído a propósito, he leído el 2, porque el 2 incluye al 1, pero lo eleva. Si leemos el 1, pensaremos que solamente está hablando de autoridades civiles, pero aquí está enseñando un principio, y es el respeto a la autoridad, y va más que a la policía o al gobierno. Por eso leo el 2, que dice, no, es que detrás del 1 lo que estoy queriendo decir es que el que resiste a la autoridad, y ahora ya está hablando de autoridad en general, resiste a Dios que la ha establecido. Ya está, un versículo y entendemos. Segundo versículo que resume este capítulo: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo, uno de los versículos más importantes de la carta, sobre todo para los que estaban bajo la ley. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, una ley más alta. Así que este versículo que va sobre las autoridades y la ley del amor, la ley de Cristo, se resumen en este capítulo, se resumen en estos 2 versículos. No resistas la autoridad porque estás resistiendo a Dios. Y número 2, recuerda que ahora en la ley de Cristo, la ley más alta, la ley del amor, toda la ley se cumple con la ley del amor. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Quién provee o deje de proveer para los deseos de la carne? Nosotros. ¿Quién transforma su mentalidad? Transformados por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Quién hace esa labor? Nosotros. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Pero ¿de quién es decisión? De nosotros. Esta es la parte que nos toca a nosotros hacer. Versículo 14. El tema es asuntos troncales, prioritarios y asuntos de conciencia. Y el no juzgarse y no menospreciarse, sino amarse. Unos versículos para resumirlo. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Versículo 10b. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Ayer hablando con unos hermanos recordaba que un predicador hace poco decía esto, ¿no? Decía, mira, a mí hay gente que a veces me ataca, me acusa, me juzga y tal. Y en una ocasión llegó un hermano y me dijo, hermano, el día del juicio usted dará cuenta. ¿Y sabes lo que le respondió? El hermano dice, sí, hermano,
Allí nos vemos, porque tú también darás cuenta. Me pregunto si yo tendré que dar cuenta por algunos errores y tú tendrás que dar cuenta por difamarme, por hablar mal de mí, por criticarme, por murmurarme. Si tú me aplicas a mí la ley, pero no te olvidas del 9º mandamiento. No levantarás perjuicio sobre tu hermano, no difamarás. Si tú dices algo de mí, te aventuras y luego se demuestra que no es verdad, si tú no te arrepientes, tú tienes una deuda con el de arriba. Ah, no, yo pensaba que yo lo digo y si se demuestra que es verdad, digo, ya lo dije. Este ojo clínico, ¿verdad? Ni Nostradamus. Pero si se demuestra que no, yo hago y digo, ¿quién dijo qué? No es así. Me pregunto, una vez le pregunté a una persona, cuando des cuenta ante el juicio, si no te arrepientes, pero cuando des cuenta ante el juicio, me pregunto, ¿quién tendrá más azotes? El que sin querer le pisó el callo al hermano y se lo pisó y pecó por pisárselo, por no tener cuidado, por ir como un elefante a una cacharrería y al final le pisó el callo y eso está mal. Me pregunto si los azotes para ese serán más que los azotes para el que recibió el daño, nunca lo perdonó y durante los siguientes 5 años le guardó rencor, le guardó falta de perdón, tomó la Santa Cena estando en desorden con esa persona y lo murmuró con el resto de su familia. Tú has pecado contra mí, vamos a juicio, allí nos vemos. Recuerda que todos compareceremos. Yo prefiero decir, mira hermano, yo me arrepiento y que el Señor me tenga misericordia, te tenga misericordia a ti y tú deseas que Dios me tenga misericordia a mí, porque todos nos equivocamos muchas veces. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este versículo resume el capítulo. Lleva todo el capítulo hablando de que respetaros si uno come, si el otro no come, no juzguéis, amaros, y al final resume diciendo, mira, porque al final estas cosas, por las que discutís tanto, no son el reino de Dios. No es el reino de Dios seguir la alimentación levítica ahora o no. No, eso es comida, bebida, fiestas, cosas de conciencia. Pero lo más importante es paz, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, no discutáis sobre lo que no es más importante, respetaos, amaos, aceptaos. Y eso sí, lo más importante es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Todo lo que no viene de fe es pecado. Si lo vas a hacer, hazlo en convicción. Y si no, no. 15. Un texto y resume todo, 2 textos y resume el capítulo 15. Versículo 2, 3a. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahí está. Aceptaros, amaos, respetaos vuestras particularidades, vuestras diferencias de conciencia. Todo se resume en agradar al prójimo en lo que es bueno, en lo que es para edificación. ¿Por qué? ¿Por qué haríamos semejante cosa? Bueno, porque tenemos un ejemplo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, porque Cristo no vino a agradarse a sí mismo y ese es nuestro ejemplo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y en cuanto a la otra parte del capítulo que habla de la salvación de los gentiles y empieza a meterse con la misión, y empieza a meterse cómo Pablo tenía visión de misionero, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino para que los gentiles glorifiquen a Dios. Este versículo resume el enfoque de Pablo hacia la misión. Cristo ha venido para que todo el mundo, ya no solo los judíos, glorifiquen a Dios. Por eso ese es mi deseo de llegar a la gente, porque Cristo vino para que ellos le glorifiquen. Y dice, y yo no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho en mí y por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Todo mi mensaje, todo lo que yo tengo que hablar es que Cristo vino a por ellos y yo voy a por ellos. Y que yo voy a por ellos y que Cristo vino a por ellos y lo que Cristo hace en ellos y lo que Cristo hace en mí a través de mí, a por ellos. Todo mi mensaje es a por ellos, a por ellos, a por ellos, a por ellos, a por ellos. Todo el mensaje y la obsesión del apóstol Pablo. De manera que, con consecuencia, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamentos ajenos. Me esforcé en predicar el Evangelio. Esta es la conclusión del capítulo 15, en la parte de la misión. Me esforcé en predicar el Evangelio. En la última parte del capítulo, un detalle solamente, Pablo dice, os ruego que oréis por mí, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. O sea que Pablo deja ahí esa pincelada de la oración del cuerpo y lo importante que es. Capítulo 16, que lo acabamos de ver recientemente. En la primera parte se nos explican las personas que son dignas de imitar. ¿Quiénes son estas personas que Pablo nos recomienda? Versículo 4. Que expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles. Luego más tarde nos dice las personas que no imitar. Os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y si camináis así, uno de mis versículos preferidos, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. ¿Cuál es la última parte de la carta?
que el evangelio que había sido escondido, que había sido profetizado, la salvación por medio de la fe en la obra de Cristo, ahora ha sido revelado. ¿Para qué? Y con este trocito de versículo te quedas el porqué. Para que todas las gentes obedezcan a la fe. Ese es el propósito del evangelio. Así que, a ver, rápido, que es el último día, rápido. ¿Cuál es tu evangelio, hermano? ¿Qué es ese evangelio que tú estás contando? ¿De qué va tu religión evangelística? Mi religión evangelística, como dices tú, va de que yo no me avergüencio del evangelio porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y que la justicia de Dios se ha revelado para los que tienen fe y viven por fe. Romanos 1, 16, 17. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema. Tienes un gran problema. Y es que la ira de Dios se revela contra la impiedad de los hombres. Y si tú eres un impío y eres un pecador, la ira de Dios está en contra tuya. Aunque Él te ama, su justicia hace que... Y además te diré otra cosa. Por cuanto todos, ¿cuántos? Todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y yo me voy al infierno, si Dios es bueno. Por tu dureza de corazón y corazón no arrepentido, acumulas ira para el día de la ira. Eres tú, no es Dios el que te quiere mandar al infierno, eres tú el que al ser duro de corazón y resistir al Dios que te ama, estás acumulando ira para tu vida. Bueno, pero yo soy bueno. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. ¿Y entonces qué solución tengo ante esta incapacidad de salvarme? Bueno, más Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo que murió por nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, Romanos 3, gratuitamente, mediante la ¿qué? La redención en Cristo Jesús. Ahora pues se ha revelado la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Esta es tu oportunidad. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, Romanos 10, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, con el corazón se cree. Más Dios muestra, esto lo hemos dicho ya, ¿no? Más Dios muestra su amor con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y por la fe podemos recibir esa justicia. ¿Y eso qué nos hace? ¿Qué nos da? ¿Qué es lo que va a hacer en mi vida? Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Porque el pecado, 6.14, no se enseñoreará más de vosotros porque ya no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Más ahora, sí, pero yo me convertí y no puedo. Más ahora habéis sido libertados del pecado. Capítulo 6, versículo 22. 6.23, este también. Pues la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida. Ya me voy enterando. Así que ahora, 8.1, no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero al estar en Cristo Jesús, deudores somos no de la carne, sino del Espíritu. Ahora vivimos bajo el Espíritu. Porque el Espíritu de vida en Cristo me ha librado del espíritu del pecado y la muerte. Porque no hemos recibido más espíritu de temor, de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora eres hijo, tienes toda la herencia de Dios, la paz, la santificación, la libertad del dominio del pecado, el poder de Dios para resistir, el poder de Dios para matar tu carne. Tienes el Espíritu Santo a tu lado, puedes vivir pensando, meditando, siendo guiado por el Espíritu Santo. Tienes todo el potencial para vivir victorioso. Porque ahora, en medio de todas estas cosas, capítulo 8, somos ¿qué? Más que vencedores por medio de ¿quién? De aquel que nos amó. ¿Y quién podrá separarnos del amor de Cristo? Así que, visto esto, os ruego, por todas estas misericordias que habéis visto que Dios ha hecho por vosotros, que hagáis que presentéis vuestra vida, vuestro cuerpo, lo terrenal, como un sacrificio vivo delante del Dios, de Dios, que es lo más lógico que podéis hacer. ¿Para qué? Para transformaros mediante la ¿qué? Renovación del entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar, vivir, experimentar la vida, la buena voluntad y agradable de Dios para vosotros. Si lo que tú has recibido lo pones en marcha en tu vida y transformas tu mentalidad, vas a empezar a vivir una vida en la voluntad de Dios. Sabiendo que somos un cuerpo con muchos miembros. No todos los miembros son iguales, pero somos un mismo cuerpo. ¿Y cómo nos tratamos? Bajo la ley superior de Cristo, que es la ley del amor. Porque el que ama ha cumplido la ley. Toda la ley y los profetas, dijo Cristo, se resumen en amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo reaccionamos? No devolviendo mal por mal, sino con el espíritu contrario. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Porque todos compareceremos delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de ti, no, de mí, cada uno de sí. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Muy bien.
Porque yo no osaría hablar de otra cosa, de lo que Cristo ha hecho en mí y por medio de mí. Y por eso, decía Pablo, me esfuerzo en predicar el Evangelio. Y los últimos versículos, ¿por qué? Porque era un tesoro escondido, que ahora ha sido revelado. Y es para que todas las gentes den gloria a Dios.